Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Los propósitos en la iglesia. Hablando de los propósitos, les voy a hablar de declaraciones de la iglesia. La declaración de la iglesia nos puede ayudar mucho a ubicarnos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia cristiana? En general, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Estamos hablando de la gran comisión. No solamente ese texto, porque los propósitos de la iglesia se basan en lo que Cristo nos dijo, no en lo que nosotros creemos que es una iglesia. La iglesia primitiva nació con ese principio de darse los unos a los otros, de compartir para la necesidad los unos con los otros. Y estamos hablando de la predicación del evangelio de salvación, porque el principal motivo en la iglesia no es lo social. El motivo en la iglesia es impartir mensaje de salvación, la salvación que Dios ha dado, pero junto con el mensaje de la iglesia vamos a tener gente que va a llegar con necesidades, y como la iglesia, predicando el mensaje de salvación, alcanza a aquellos grupos que necesitan de lo contrario. ¿Para qué entonces existe la... El objetivo es traer al necesitado a la iglesia? Cuando hablamos de la gran comisión, yo quiero primero hablar del gran mandamiento. En una ocasión un hombre viene a Jesús y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento o el mandamiento más importante? Para allá en Mateo 22, del 36 al versículo 40. Y entonces el Señor Jesús sintetizó los mandamientos de la siguiente manera. Usted conoce que hay 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? No. Que esa fue la tradición la que nos lo enseñó. Salía de la Biblia. El primer mandamiento es: yo soy el Jehová tu Dios, el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Increíble. Como nos lo enseñó la tradición, que como lo enseña la Sagrada Escritura, no. Entonces, ya viene el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. Bueno, entonces mire que está hablando del respeto a Dios, el amor hacia Dios. Entonces ya los mandamientos más adelante habla de honrar a papá y a mamá, habla de no desear las cosas de mi prójimo, del amor, habla de guardar el día del Señor, lo del Señor y lo de los hombres. Y Jesús lo resumió así: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es que esos son los 10 mandamientos. En resumen, los 10 mandamientos están ahí incluidos. Entonces, sintetizados: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, que es el primer mandamiento, y amar al prójimo como a ti mismo. Muy bien, aquí hay 2 mandamientos de parte de Dios, 2. Y la gran comisión nos va a incluir esto, porque entonces ya Jesús, hablando de la gran comisión, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles o dándoles instrucciones que guarden o que obedezcan todas las cosas que os he mandado, y tengan en cuenta que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí hay 3 mandamientos más, que son: hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñarles o darles instrucciones de acuerdo a los principios de las Sagradas Escrituras. Podría resumir estos 5 mandamientos de Dios de la siguiente manera: un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión hará un gran cristiano y una gran iglesia. Ahí están los 5 propósitos que Jesús dijo que eran los propósitos de la iglesia. Entonces ahí habríamos de amar al que viene débil, amar al que viene con necesidades, de unirnos nosotros en la iglesia, de discipular. Entonces voy a hablar de cada uno de estos propósitos de la iglesia. El primero: amar a Dios con todo el corazón. ¿Sabe qué es adorar a Dios? Amar a Dios con todo el corazón. Eso es adorar a Dios. Cuando Él enseñó el Padre Nuestro, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nosotros lo rezábamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es eso? No, pues que santificado sea el nombre de Dios, decirle santo, santo, santo. No. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios tenía una razón de ser. El primer nombre que aparece en Génesis 1:1 dice Elohim, el Dios creador. Ya después aparece el Shaddai, todopoderoso. Ya aparece el Elión. Aparecen otros nombres de Dios, pero también los nombres de Dios compuestos aparecen así: Dios, que Jehová no está en el hebreo, los judíos no dicen que el nombre de Dios sea Jehová, es el tetragramatón, pero de Elohim, E-O, y Adonai, cuando se leía el nombre de Dios no se podía pronunciar Elohim,
oh, sino que se pronunciaba el Adón, el Señor. Adón es Señor. Entonces de Elohim Adonai está E-O-A. Entonces tetragramatón, J-H-W-H, G-O y Adonai, Jehová. Entonces dice, Jehová Chalón. Cuando ellos saludaban decía, sea la paz. Entonces entraban a la casa de Dios y decían, Chalón, o sea, que llegue la paz a esta casa. Cuando decían Jehová Chalón significaba, Dios es mi paz. Aparece el nombre como Jehová Rafa, Dios es mi sanador. Y aparecen una cantidad de nombres, Macades, Sidkenu, que quiere decir que Dios es nuestra victoria, que Dios es, ¿cierto? Entonces cuando Padre Nuestro nos dicen que nosotros debemos de santificar el nombre de Dios, es separar el nombre de Dios y decir, Señor, gracias porque tú me sanas. ¿Y cuántas veces he estado enfermo y tú me has sanado? Tú eres Jehová Jireh, que me provees. Y en medio de mi necesidad, ha sido mi provisión. Eso es santificar el nombre de Dios. Entonces, cuando adoramos al Señor, es amar a Dios con todo el corazón, en ese sentido de la adoración. Es la expresión nuestra de amor hacia Dios. Es algo especial. Entonces, cuando expresamos amor a Dios, lo adoramos. No interesa si lo adoramos aquí en la iglesia, siendo muchos hermanos, pocos hermanos, o si lo hacemos en nuestra intimidad con Dios. Estamos hablando de 5 instrucciones para la iglesia en cuanto a los propósitos, ¿no? Primero, amar a Dios, que es adorar. La verdadera adoración es cuando yo alcanzo a intimar con Dios y a tener relación con Él. Note que la mayoría de la gente no sabe orar. Siéntese con un hermano al lado y el hermano va a orar, claro. ¿Y cómo lo va a escuchar usted orar? Sí, Señor, cómo no, Señor, Ave María, Señor. Sí, Señor, cómo no, Señor, Ave María, Señor. Y algunos hasta caminan, amén, Señor, sí, Señor. Claro, Señor, cómo no, Señor, sí, Señor. ¿Qué le dijo a Dios? Pero cuando uno intimida con Dios, uno sabe que habla con Él. ¿O será que la muchacha que habló 4 horas con el novio y que el suegro la tiene que sacar de la casa porque le está acabando ese juego de sala? Pues los más conservadores. ¿Será que se le olvidó lo que habló con el novio anoche? ¿O a él con ella anoche? ¿Sí se le olvidará? Eso no se olvida. Bueno, ¿qué fue lo que usted ahora le dijo a Dios en oración? No lo adoró, porque ni siquiera tiene en mente lo que le dijo. ¿O no? Lo de siempre. ¿No hay esta gente que uno van a orar por la comida y le dicen, Señor, te digo lo mismo que ayer? Amén. Parece chistoso, pero parece que así fuera a veces la oración nuestra. Ahora, la otra instrucción, la segunda. Amar al prójimo como a mí mismo, es el ministerio. Ministerio como ir a los perdidos, no importando que mi propia integridad física corra peligro de una persona difícil, de esos muchachos que querían usar el bafle para cosas, ¿cierto? Que posiblemente lo puedan ultrajar a uno por eso, pero es el ministerio, es el servicio. Es ir al prójimo, así me trate mal. No siempre cuando uno quiere ayudar a una persona le va a uno bien. Entonces, tal vez uno queriendo ayudar a otra persona se va a ver metido en problemas, pero entonces uno se pone a mirar esa situación y dice, Dios mío, es que eso es amar al prójimo, como me amo a mí mismo. Ser capaz de meterme en problemas por otras personas. Entonces es colocar lo que yo soy. Qué triste venir a la iglesia y decir, ¿qué ministerio desarrollas tú en esta iglesia? Esa fue la pregunta de la semana pasada. ¿Y qué tan fácil es decir, pastor, yo no? ¿Qué ministerio es que yo qué hago en la iglesia? A ver, no se me ocurre ni limpiar siquiera las... Tengo un hermano en la iglesia que es malo para evangelizar, aunque le habla a la gente de Dios. Pero ese hermano a todo el que llega, hola, ¿cómo está? Estos días llegó una hermana con la presión bajita, fue y le compró un Alka-Seltzer. Yo no sé qué tiene que ver un Alka-Seltzer con la presión. Se lo dio, que subió la presión otra vez a la hermanita. Estaba feliz, se sentó en el culto, estaba bien. Y ese hermano me dice, no me coloque en otra parte, sino en la puerta. Y eso es lo de él. Y cuando él no va, la gente dice, ay, ¿qué se hizo ese señor tan formal? Que me siento tan bien cuando vengo a la iglesia. O sea, usted tiene un área en la que usted puede servir en la obra de Dios. Primer propósito, adoración. Segundo propósito, el ministerio. Tercer propósito, ya es ir y hacer discípulos. Y aquí nos está hablando de evangelismo. ¿Cómo se siente uno cuando uno le da todo a los hijos y los hijos no responden en el colegio? Ni siquiera trabajan, no tienen ninguna responsabilidad y no cumplen. Hombre, lo único que usted tiene que hacer es ir al colegio y estudiar. Y usted no responde con eso. Quiero darle una mala noticia a usted. El Señor Jesús, cuando subió al cielo en su ascensión, nos dejó una orden a usted, a cada uno.
Y ahí no es de que yo no tengo el ministerio del evangelismo. Todos fuimos llamados a ser discípulos. Y entonces yo ya empiezo a preguntarle, hermano Jairo, ¿cuántos discípulos tiene? Hermano Viterio, ¿cuántos discípulos tiene? Hermano Jaime, hermana Nailet. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo escucho pastores que dicen, no me vean a mí, vean a Dios. Bíblicamente, mírenme a mí, porque yo sigo los pasos del maestro. Entonces uno ve en las iglesias que hay gente que no hacen discípulos. ¿Por qué? Porque son desordenados. El discípulo llega tarde al culto. El discípulo se va a dormir en el culto. La Biblia no dice, vayan y prediquen el evangelio, perdóneme. Sí, en Marcos 16 dice ir predicar el evangelio, pero realmente Marcos va ligado porque es un texto paralelo de Mateo 28. No es predicar solamente, es ir y hablar y dar instrucciones y formar a la gente en la fe. Y esa gente a la que le estoy hablando son mis discípulos. Y le digo una cosa, cuando usted vaya para el cielo, usted va a recibir coronas y recompensas. O algunos creen que son salvos y no lo fueron. Porque el que es salvo habla de Dios. El que es salvo tiene sed de hablarle a otros de Dios. Si usted no tiene discípulos, yo no sé si usted sea salvo. No hay discípulos, entonces uno no es nada. Y fue lo único que el Señor nos pidió que hiciéramos y es de lo que nos va a pedir cuentas cuando lleguemos allá. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy? ¿Cierto? Las ovejas son las que paren ovejas. El pastor las pastorea, ¿o no? En un rebaño normal. Es una posición de la iglesia. Estamos hablando acerca de estas instrucciones dentro de lo que son nuestros propósitos como iglesia. Cuarto, el compañerismo es ser parte de la membresía de la iglesia. Es uno de los 5 propósitos de la iglesia. Y ese compañerismo comienza desde el bautismo. He ido a iglesias frías, donde la gente termina el culto y cada cual por su lado. Tengo hermanos que son de Prado. En este instante están en grupos de crecimiento espiritual. Un grupo como de 12 hermanos de la iglesia que un hermano los está discipulando. Ellos vivían en el jardín, se pasaron para Prado, había una familia que estaba como alejadita en la iglesia, el papá, la mamá, la hija, y ahora llegaron el hermano, el hijo, la hija de la esposa, está ella, está la mamá de él, y hay vecinos. Se reúnen de 10 a 12 personas. No es en Sabaneta. Estamos bregando a hacer uno en el 12 de octubre. Y donde hay hermanos hemos tenido en Manrique. Esta es la coinonía de los hermanos de la iglesia. Hay hermanos que vienen los domingos y en semana no. ¿Cuántos de los que hay aquí ya crecieron lo suficiente? Usted debiera tener un grupo en su barrio, donde los hermanos de la iglesia que son de esa zona pueden reunirse con usted y crecer en la fe. Propósito de la iglesia. Ahora, dice enseñándoles que guarden los principios de Dios. Entonces eso es discipulado. Como yo he crecido más, yo quiero que mi hermano crezca. Los Gálatas fueron insensatos. ¿Cuál fue la insensatez? Que debiendo ser maestros, todavía estaban como bebés. Muy lindo cuando un niño nace, ay, el niño está diciendo, y cuando pasan unos meses y ya empieza a decir, gu. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Gu. Ay, qué bendición, dijo gu. Y ya dice gugu. ¿Qué dijo? Gugu. Ah, eso, gugu. Y gugu, gugu. Ay, qué rico. Pero pasaron 2 años y todavía dice gugu, gugu. 3 años y dicen gugu, gugu. 5 años y dicen gugu, gugu. El niño está enfermo, tiene un retraso que posiblemente haya afectado su salud mental. Ya es tristeza para los papás, porque no se va a defender solo. Si ellos les faltaren algún día, ellos van a pensar qué será de la vida de mi hijo. Es un dolor muy grande tener un niño que depende de uno. ¿Cuántos de aquí dicen Gugu no más? Y ya llevan 5 años, 6 años, 8 años, 10 años. Es un dolor muy grande. Porque no, pastor, yo que me voy por allá a una célula, ¿yo qué voy a hacer por allá? ¡Qué pena! ¿Qué dirá la gente de mí? El ministerio de Cristo mostró estos 5 puntos. Y se lo voy a demostrar en esta parte final. Juan 17, del 1 al 26. Voy a tomar algunos. Usted ya en su casa va a sentarse más. En el verso 4, empieza Jesús a orar al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra. Y ahí estamos hablando de adoración. Cuando Él está haciendo la oración intercesora. Juan 17, que ora por los discípulos, que ora intercediendo por ellos. En el verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y aquí está diciendo que Él les ha evangelizado. Que Él les ha hablado del mensaje. El evangelio son las buenas nuevas, de las buenas nuevas que Dios le había mandado a dar. Ya en el verso 8... Él le dice al Padre, las palabras que tú me diste les he dado.
Y aquí está hablando de lo que es el discipularlos a ellos, porque es darle las palabras que Él les había a través de Cristo mandado. Y en el verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Eso no es compañerismo? Y en el verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y aquí estamos hablando de ministerio. Jesús está diciendo, estos 5 puntos tan esenciales y tan principales, yo en ellos he impartido. Pero no solamente hablamos de estos 5 propósitos que Cristo cumplió. Hablemos de la iglesia primitiva bajo estos 5 propósitos. Vámonos a Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Él está hablando así. Así que los que recibieron su palabra, 1, fueron bautizados, que eran ingresados a la familia de Dios, a la coinonía, a la relación del cuerpo de Cristo. Y dice, y perseveraban, oiga, en la doctrina de los apóstoles. Estaban siendo formados en la comunión unos con otros. Ahí estamos hablando de esa coinonía. En el partimiento del pan y las oraciones. Y los que habían creído, mire, estaban juntos y repartían todo según su necesidad. Ministerio. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas unos con otros en ese proceso de formación, alabando a Dios. Estamos hablando de esa alabanza. Y el Señor traía o añadía a la iglesia esas personas que habrían de ser salvas. Mire los 5 puntos tan importantes que se ven dentro de estos. Alababan juntos, ministraban las necesidades de las personas, evangelizaban, discipulaban. Tremendo. En Efesios 4, el apóstol Pablo nos va a explicar estos 5 propósitos, porque lo va a decir de la siguiente manera. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, evangelismo, ¿no? A otros pastores y maestros. O sea, la acción de los ministerios es lo que despierta en la iglesia la adoración, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de ministerio acerca del cuerpo de Cristo, siendo edificados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, comunión, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, discipulado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues aquí estamos hablando que cuando nosotros trabajamos en estos 5 propósitos de Dios, marchamos como un relojito. Todos funcionaban así, cada uno tenía su función. Si alguno se atrofiaba, hasta ahí llegaba el reloj. Pero mientras el reloj funcionara, no había que darle cuerda. Sencillamente tener movimiento. Él mismo generaba esa acción de caminar. ¿Por qué la iglesia no pasa de ser un grupo pequeño? Porque no podemos girar en torno a una sola persona. Y una de las cosas que yo he visto que ha sido la bendición de Dios es ver, por ejemplo, esto, que estas son las ventas. Es ver, por ejemplo, los que se han comprometido económicamente con cosas. A veces nosotros, los pastores, en el amor que tenemos por la obra, nos damos tanto que no nos damos cuenta que a la gente hay que dejarla que crezca. Es como los niños. Ay, no, ay, el niño. Hace 15 días llamó una señora acá. Ay, señor, eso es un secreto. Es que yo tengo un niño. Ay, señor, aquí niños. Bienestar familiar. ¿Y cuántos años tiene el niño? 35. Y yo, ya ese es un abuelo. Y ella se rió y me dijo, ay, qué pena, es que uno a los hijos los va a ver. No, uno no los va a ver. Uno tiene que aceptar que han crecido. Y que después de los 20 le pueden ir a uno de la casa. Pero yo creo que a veces los pastores somos así. Mi propósito en esta época es abrirle los ojos a la iglesia. Porque, hermanos, se ha podido. Pero yo creo que si cada uno de nosotros en el área que Dios nos ha colocado, trabajamos aquí en el Centro de Alabanzas. Yo me he dado cuenta en la iglesia que yo no nombro ministerios. Entonces, usted va a estar al frente de la música. No me han funcionado. Usted va a estar al frente de las damas. No me han funcionado. Pero he visto una dama que mueve a las demás. Y yo digo, ¿a quién más voy a colocar? ¿A la que mueve las damas? ¿A quién voy a colocar en evangelismo? Al que sale con los tratados a andar por todo sabaneta, a veces ni sabe hablar. Y otros son bien elocuentes, pero el de los trataditos es el evangelista de la iglesia, hermano. Pueden ser más, pero él es el que, hermano, usted es. Hermano, ¿usted sí cree que yo con mis capacidades? Yo no lo creo, yo lo he visto. Me doy a entender. Yo creo que usted tendría, y yo quisiera colocar nuevamente la tarea. Pero más que una tarea para que me la traigan a mí, es una tarea personal, porque usted nos dice al Señor, Dios mío, ¿cuál es mi área? Para yo sacar la cara. Alguien dirá la casta,
para yo hacerlo para el Señor. Yo creo que este es un buen momento para reflexionar. Sí, gracias, porque hay un área que bien o todavía está en el proceso. Ahí va y ha reaccionado. Faltará un camino, pero bueno. Pero ya hay un camino, ya hay quienes están poniendo el pecho a la brisa, como dicen los marineros. ¿Qué tal en otras áreas, como el evangelismo? Entonces tú vas a salir los martes o los jueves o los sábados. Hermano, Dios nos está llamando en esta noche. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.